A los 5 sentidos que aprendimos en la escuela, visión, olfato, gusto, táctil y olfativo, se suman 3, vestibular, propioceptivo e interoceptivo, de los cuales han venido hablando Marisol y Diani a lo largo de los últimos 4 episodios. En el episodio de hoy, nuestra quinta entrega, ellas conversan acerca de los procesos que deben ocurrir de manera natural en los chiquitos durante el proceso de maduración de los sistemas sensoriales y cómo se puede distinguir si existe un desorden en estos sistemas. En las notas de hoy encontrarás los enlaces a los episodios anteriores. ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos a tu podcast Mi Mundo desde la Escucha. Un espacio donde conversamos acerca del fascinante mundo del procesamiento auditivo y su impacto en aspectos como el desarrollo integral del niño y su aprendizaje. Somos Simone Mago y Dianixi Vázquez. Bienvenidos. ¿Qué se necesita para que los sistemas sensoriales puedan madurar normalmente? Para que se vaya dando de forma natural. Y por el contrario, ¿cómo se determina ese desorden de procesamiento sensorial? A ver si de pronto podemos unir la respuesta de estas dos preguntas. Claro, Diani, claro que sí, porque una cosa nos va a llevar a la otra. Fíjate. Ajá. En primer lugar, es fundamental contar con un desarrollo neurológico adecuado. Y esto yo quiero enfatizar aquí, esto es bastante importante. Nuestro cerebro tiene años de evolución donde ya viene, como quien dice, con un chip preinstalado de funciones básicas. ¿Okay? Ese chip preinstalado dice que nosotros tenemos que desde el momento en que nacemos hasta más o menos la edad de los 2 años, cumplir con una cantidad de procesos del desarrollo, que son los que se conocen como los hitos del desarrollo. Bien, levantar la cabeza, voltearme en la cama, sentarme, gatear, caminar, primeras palabras, bueno, todo esto. Esos son los chips o las funciones que vienen preinstaladas en el cerebro. Hoy en día, desafortunadamente, las redes a veces no ayudan tanto y desinforman más que lo que informan en muchos aspectos. Hay mucha polémica en relación a el impacto del gateo, por ejemplo, en el desarrollo, ¿ok? Y el gateo, yo no me voy a ponerlo a explicar, pero sí les puedo decir con mucha seguridad en lo que digo, y no lo digo, o sea, no es que lo dice Marisol, es que lo dice la evidencia, tiene mucho impacto, mucha significancia en el desarrollo. En relación a eso, ¿por qué lo traigo y lo acoto? Porque muchas veces hay especialistas, incluso en el área de la salud, que desestiman esas alertas o esas alarmas de los padres cuando ven que esos chips o esas funciones que deberían de venir preinstaladas en el sistema nervioso no están dándose como debería o no se están observando como debería. Entonces, hay muchos especialistas en el área de la salud que dicen, no importa, ya va a pasar, seguro, no pasa nada, yo no gateé, yo no hablé, yo no hice, yo todo el asunto, y míreme, aquí soy médico. Yo conozco una cantidad de gente que tiene 1000 dificultades, igual son profesionales, y eso no quiere decir que, o sea, ¿cuál es el mensaje? Que entonces porque tú tienes una condición, tú no vas a tener la capacidad de llegar a ser un profesional. Ese no es el mensaje, porque para eso estamos los terapeutas, justamente para darle oportunidades a todo el mundo por igual. Entonces, lo que yo quiero es como hacer entender que hay funciones que ya tienen que estar ahí y que se tienen que desarrollar solas, sin estimulación. Que el niño, por la necesidad de explorar el entorno, por las ganas de ver qué es lo que pasa, si me muevo para acá o me muevo para allá, las va a empezar a mostrar y a desarrollar. Hay otras cosas que son las destrezas, que eso sí uno las enseña. Tú enseñas la destreza para usar los cubiertos a la hora de la comida, por ejemplo. ¿Sí me explico? Pero tú no enseñas a un niño a sentarse.
Un niño se va sentando en la medida de sus cosas. Entonces, cuando yo escucho discursos relacionados, por ejemplo, con que es que él nació en la pandemia, pero ¿hace cuántos años fue la pandemia? Y si eso hubiese sido un problema de pandemia, ya este niño o este sistema nervioso central, porque no hablemos de niños, ya se hubiese equiparado, ¿ok? Entonces, en ese sentido, yo diría que uno de los primeros, de los primeros prerequisitos para que se dé la maduración de los sistemas sensoriales, justamente, es el desarrollo neurológico que permita que las estructuras conecten, ¿ok?, a nivel en muchos niveles del sistema nervioso y permitan entonces que se organicen, porque la organización es lo que nos va a dar la jerarquización de los procesos de desarrollo. Entonces, ahí voy, esto es lo que es la mielinización y la maduración que tanto hablamos de las vías nerviosas, y esto va a permitir entonces que la información sea transmitida de forma correcta. Ahora, también es importante que los sistemas sensoriales tengan la oportunidad de recibir y procesar una variedad de estímulos de manera regular y enriquecedora. Y aquí es donde yo digo que el ambiente tiene un impacto también en el desarrollo. Si bien lo que veníamos hablando de la pandemia, pero luego salimos de pandemia y el ambiente vuelve a ser el mismo y tu desarrollo sigue impactado, entonces es porque el problema no es que tú estabas privado sensorialmente de experiencia, sino porque realmente hay un problema a nivel de maduración o de mielinización de procesos madurativos del sistema nervioso. Entonces, claro, cuando tú tienes una adecuada interacción con el entorno, esto facilita mucho la integración y la organización de la información sensorial. Si todo el mundo sabe que un ambiente bien estimulado de forma organizada, no sobreestimulado, sino bien organizado con diversidad de texturas, de sonidos, todo eso favorece el desarrollo y la maduración. Y de ahí que los primeros estudios que se hicieron en integración sensorial se hicieron en base a los orfanatos en Rusia y en Rumanía, justamente viendo cómo había sido el impacto de estos niños que habían estado en situación de institucionalización en su desarrollo sensorial. ¿Sí me explico? Y hay casos bien fuertes. Y por otro lado, algo que también favorece el desarrollo normal del procesamiento sensorial son las experiencias sensoriales positivas que están relacionadas más directamente con la seguridad que brinda el cuidador principal, que para hoy en día, en términos de regulación, se habla del corregulador, el corregulador externo, ¿no? Porque entonces, si yo soy un bebé recién nacido, que estoy hecho un manojo de sensaciones, porque, yo lo que siento es incomodidad, y en la medida en que mi corregulador empieza a interactuar conmigo, desde el día 1 que nací, estás llorando, déjame darte la teta, te pongo en el pecho de la mamá, te ayudo a regular tu temperatura corporal porque estás cerca de mí. Ya comiste, estás satisfecho, pero sigues molesto, déjame ver si te hiciste pipí, popó. En la medida en que el corregulador también va interactuando con ese bebé y va generando experiencias positivas en ese bebé, ese sistema nervioso tiene una mielinización mucho más efectiva que de repente la de un corregulador no interactivo o abusivo, que eso también puede pasar, donde lo que genera son traumas. Entonces, para mí, esas son como que las tres aristas más importantes o fundamentales para que se dé un adecuado desarrollo del procesamiento sensorial y maduración del sistema nervioso. Quería comentarte que en la línea de lo que estabas diciendo antes, en función de cómo impacta esa persona, ese cuidador, ¿okay?, en el desarrollo de ese chico, y cómo pues va madurando, ¿no?, sus sistemas sensoriales. También está aquel que sobreprotege y entonces, como sabe que el niño tiene dificultades, le facilita, le evita situaciones. Entonces, claro, ese chico pues no termina de madurar lo que debe madurar porque no se le confronta, no se le expone a eso que tiene que procesar. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Por ejemplo, yo tengo niños que no gatearon porque los papás no los ponían en el suelo, porque se iban a ensuciar.
O sea, y de una u otra forma, esto es un tema duro a veces para escuchar a los papás, pero yo les digo a los papás, o sea, cuando ustedes interfieren tanto para facilitarle las cosas a los niños, de una u otra forma ustedes están incurriendo en una forma de maltrato infantil. Exacto. Sí, es duro, pero es así. Bueno, entonces, partiendo de esto, de cómo debería ser lo ideal, vamos entonces ahora a entender qué es un desorden de procesamiento sensorial. Y es que este desorden va a tener, o sea, vamos a decir, el origen en diversos factores que pueden afectar el desarrollo y el funcionamiento adecuado de los sistemas sensoriales. Cuando hablamos de desorden de procesamiento sensorial, es importante primero separar que en el desorden de procesamiento sensorial el problema no está en el receptor. Y con esto quiero hacer esta acotación porque, por ejemplo, una persona no oyente tiene un problema en el receptor, que es en el aparato. ¿Sí me explico? En el no en el nivel del sistema nervioso donde procesa. Una persona no vidente tiene el problema en los receptores del sistema visual, no en la forma en cómo la información está siendo procesada. Entonces, es importante separar esto de las dificultades que están relacionadas con los receptores. Eso es básico. Lo segundo, hay que entender que las alteraciones en el neurodesarrollo, y cuando hablamos de neurodesarrollo hablamos de todo lo que está relacionado con el cerebro, como el caso, por ejemplo, de los trastornos del espectro autista, del déficit de atención, de los trastornos cerebromotores como la parálisis cerebral infantil, pueden derivar en dificultades de la integración y el procesamiento de la información sensorial. Y claro que la van a ver, o sea, por ejemplo, en una parálisis cerebral infantil, donde hay una afectación del tono muscular y estos niños aumentan el tono o lo disminuyen, puede ser un tono espástico o por lo contrario flácido, ¿sí me explico? Pero eso va a tener un impacto en su desarrollo porque este niño no va a tener las mismas posibilidades de movimiento que un niño neurotípico y entonces de ahí él no va a entender, por ejemplo, cuánto es necesario graduar la fuerza, tampoco el músculo se lo permite tener movimientos precisos. Entonces tú los ves que ellos se mueven, pero se mueven de una forma muy amplia, por decirlo de alguna manera, a pesar de todos los esfuerzos que hacen. Bien, estas condiciones también pueden generar diferencias a nivel de lo que es maduración y organización de las estructuras cerebrales, que son responsables de ¿qué? De la percepción y del procesamiento. En el autismo, y esto es un tema que yo sé que es harina de otro costal, pero lo tengo que acotar acá para que entiendan un poco. La evidencia a nosotros nos dice, la evidencia no, o sea, ¿cómo uno evalúa un autismo? Según los manuales diagnósticos. Entonces tú dices que lo que está más afectado desde el punto de vista central es la comunicación, la parte de la interacción social, los movimientos estereotipados y todo esto. Y finalmente ahorita en el DSM-5 se habla un poquito de la parte sensorial. Pero yo, que tengo años estudiando integración sensorial, tengo que decir que si bien integración sensorial es un marco de intervención interesante en autismo, no es lo único que va a dar respuesta. Hay otras cosas en el autismo que hay que tener en consideración, que son problemas extracerebrales, pero que también impactan en la conducta y en el comportamiento y en el quehacer del niño, y que están más relacionados con otros sistemas que no son los neurológicos, como por ejemplo el sistema gastrointestinal, el inmune, el endocrino. Entonces hay otras cosas ahí que hay que observar también. Entonces, claro, hay mucho que entender y lo importante de esto es que cuando realmente hay un trastorno del procesamiento sensorial, esto no es un trastorno puro y solo, y por eso es que no termina de entrar como en una clasificación en los manuales diagnósticos, porque él es parte de una concomitancia de signos y de síntomas de otros trastornos del neurodesarrollo. Entonces, él nunca se va a ver solito, él siempre se va a ver acompañado de algo, de un trastorno del procesamiento auditivo, de un trastorno de déficit de atención. ¿Sí me explico lo que les quiero decir? Sí, es que es complejo porque somos un sistema compuesto por muchos subsistemas y ellos están
actuando siempre en una sinergia que bueno, si se rompe, o sea, se rompe por un lado, impacta en otro y bueno, y así va dándose ese efecto y cada organismo se configura diferente, ¿no? En relación a cómo se van impactando de manera intrínseca los diferentes subsistemas. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram a través de nuestra cuenta Desde la Escucha Podcast o nos puedes escribir un correo electrónico a desdelaescuchapodcast@gmail.com si deseas que ampliemos información sobre algún tema de tu interés. Para nosotras ha sido un placer compartir esta información contigo y nos despedimos hasta la próxima. Hasta la próxima.